el fin de los tiempos. Vemos en esa imagen metálica los reinos de Babilonia, que representan una cabeza de oro, pechos y brazos de plata, que habla de Media y de Persia. Los muslos de latón representan la nación de Grecia, piernas de hierro, Roma del oriente y del occidente, y los pies, mitad de hierro y mitad de arcilla, hablan de Europa oriental y occidental. 10 dedos de hierro y arcilla, los 10 reinos finales, oriental y occidental. Y creo que estos 10 dedos se relacionan con los 10 reyes del fin de los tiempos. Bienvenidos a Enfoque una vez más, como cada lunes tempranito en la mañana. Aquí estamos para comenzar una semana de bendición y una semana en victoria. Y qué mejor manera que comenzarla con la palabra de Dios. Y hoy vamos a estar hablando acerca de dos libros sumamente importantes para nosotros en este tiempo: Daniel y Apocalipsis, ajustados a la visión del año 2026. Así es que vamos a sumergirnos en estos libros para entender los eventos actuales, y créanme que hay muchas cosas proféticas ocurriendo ahora mismo. Tuve un invitado muy especial que nos ha acompañado anteriormente, Ricky Scaparro, de End Time Headlines, y compartí con él porque él dedica mucho tiempo a enseñar acerca de este tema. Todos nosotros ya sabemos, esta audiencia es, vamos a decir que somos casi eruditos y más o menos. Pero sabemos que estamos viviendo en los tiempos finales, tiempos inciertos, en que las naciones tiemblan. Todos los días sale una noticia diferente de rumores de guerras que inundan las noticias, y eso no es una exageración. Estamos viendo también cómo los sistemas económicos se sienten frágiles, la confusión moral generalizada, global. El miedo se ha vuelto un sentimiento normal para muchos en este tiempo. Y creo que muchos creyentes nos hacemos la misma pregunta: ¿estamos nosotros siendo testigos del cumplimiento de la profecía bíblica? La respuesta es un rotundo sí. Pero para responder fielmente debemos hacer dos cosas. Número uno, evitar la especulación y regresar a las escrituras. Y los libros de Daniel y Apocalipsis no se escribieron para satisfacer la curiosidad de las personas, sino que se escriben para dar al pueblo de Dios claridad, valor y confianza en medio de tiempos difíciles y turbulentos. Así es que antes de comenzar, creo importante establecer una base. La profecía no debe leerse con un periódico en una mano y el pánico en la otra. No son buenos compañeros. Jesús fue bien claro y advirtió contra la obsesión con fechas y cronogramas. Hechos 1:7 dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Cuando nosotros confiamos en el Señor, simple y llanamente vivimos apercibidos, vivimos preparados, pero no vivimos con obsesión. ¿Cuándo será el día? ¿Quién será el anticristo? Más bien debemos estar confiados, esperando con gozo, con expectativa, el día en que Jesús regresa, ese encuentro maravilloso que tendremos con Él. Amén. El objetivo entonces de la profecía no es la predicción, sino la preparación. Y vemos cómo Daniel y Apocalipsis no nos dicen todo lo que sucederá, sino que nos dicen quién tiene el control cuando esto suceda. Y creo que esto es algo, un aspecto de la profecía que no debemos ignorar, porque al final del día todo está bajo el gobierno de nuestro Dios amado, en quien nosotros hemos decidido confiar.
Vemos cómo el libro de Daniel fue escrito durante el exilio, un tiempo en que el pueblo de Dios se sentía impotente, se sentía olvidado. Y sin embargo, una y otra vez Daniel declara una verdad. Dios, diga conmigo, Dios, Él gobierna sobre reyes, sobre reinos y sobre la misma historia. Y Daniel 2:21 dice, Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes. Este es el lente a través del cual deben verse todos los acontecimientos actuales. Dios rige, Él gobierna. Los gobiernos no surgen por casualidad. Los imperios no caen al azar. Nada toma a nuestro Dios por sorpresa. El libro de Daniel nos recuerda que mientras los imperios surgen y caen, Dios permanece sentado en su trono. Dos libros fueron escritos para nuestra época, para mi bienestar. Ellos son Daniel y Apocalipsis. Aunque sé que son difíciles de comprender, tienen mucha simbología y mucho lenguaje que puede que sea difícil de entender, para eso estamos aquí, para desglosar y ayudarnos a entender lo que el Señor nos está diciendo desde la eternidad. Así que vemos que estos dos libros fueron escritos para nuestra época, Daniel y Apocalipsis, escritos con 700 años de diferencia y se reflejan, son compañeros, se reflejan mutuamente. Y ambos fueron escritos mientras sus autores estaban en cautiverio. Su visión apocalíptica, es decir, desvelar lo que estaba oculto con respecto al tiempo del fin. Y vemos también Daniel y Apocalipsis trabajan juntos. En realidad creo que es Apocalipsis una continuación, por así decir, del libro de Daniel. Y tanto Daniel como Juan tienen muchas cosas en común. Sus visiones son paralelas entre sí. A Daniel se le dijo que sellara el libro hasta el final. ¿Por qué? Porque lo que él escribió no se iba a entender durante su tiempo. Ese libro de Daniel está incompleto sin el libro de Apocalipsis. Para una imagen completa del fin de los tiempos es necesario entender ambos libros. El libro de Apocalipsis no contradice a Daniel, sino más bien lo completa. Y Daniel se centra en el surgimiento de los reinos y Apocalipsis se centra en su desenlace, más bien en el final. Apocalipsis descorre el telón y nos muestra la guerra espiritual que acontece detrás de los acontecimientos mundiales. Esto nos ayuda a entender verdaderamente qué está pasando. El conflicto entre Cristo y el poder falso. Vemos también en ese libro la victoria final del reino de Dios. Apocalipsis 1:1 nos dice su propósito. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo. El énfasis no es el diablo, mis hijos. Este libro no trata primero del anticristo, sino que se trata de que Jesucristo reina de forma suprema. Por ejemplo, Daniel no vio el falso profeta de Apocalipsis 13:11, no vio la marca de la bestia de Apocalipsis 13:18, tampoco habla de la decapitación de personas, y esto lo vemos en Apocalipsis 24. Tampoco vio la imagen de la bestia en Apocalipsis 13, 14 y 15. No vio la nueva Jerusalén de Apocalipsis 21 y 22. Daniel tenía que ser sellado hasta que los gentiles fueran injertos y la iglesia naciera. Creo que es importante mencionar que cuando Daniel interpretó el sueño de la imagen metálica, fue en el orden específico, exacto, en que los imperios proféticos gobernarían desde Babilonia. Dios mío, ¿se imaginan esto? Qué tremendo lo que el Señor hizo a través de la vida de este hombre. Él vio los imperios que gobernarían desde Babilonia hasta el imperio romano y aún más allá. Él vio la reforma de un imperio romano global al fin de los tiempos. Vemos en esa imagen metálica los reinos de Babilonia, que representan una cabeza de oro,
pechos y brazos de plata, que habla de Media y de Persia. Los muslos de latón representan la nación de Grecia. Piernas de hierro, Roma del oriente y del occidente. Y los pies, mitad de hierro y mitad de arcilla, hablan de Europa oriental y occidental. 10 dedos de hierro y arcilla, los 10 reinos finales, oriental y occidental. Y creo que estos 10 dedos se relacionan con los 10 reyes del fin de los tiempos. Y estos son países, esta área está compuesta por países como son Irak, Siria, Líbano, Egipto, Grecia, Turquía, Afganistán, Irán, Libia, Pakistán, Etiopía, Israel, Marruecos, estados del sur de Rusia, Alemania, Bulgaria, España, Rumanía, Inglaterra e Italia. En la antigüedad se utilizaban metales para describir el cielo y los gobiernos. Qué interesante, ¿no? Y la mayoría de los países de la imagen metálica, no sé si se han percatado de esto, son naciones musulmanas. El Islam, y nosotros muchas veces nos preocupa y decimos, ¿qué está pasando, Dios mío? Bueno, estos dos libros hablan de esto claramente. El Islam estará involucrado en el fin de los días, cumpliendo muchas profecías. Esta será la rama, vamos a decir, esta será la gente que trabajará en conjunto con la bestia o con el anticristo para erradicar a los cristianos en el tiempo de la tribulación. Así es que no vamos a ver que ellos menguan, sino más bien Islam crece y se fortalece en preparación para lo que ya fue escrito, lo que Dios ya vio. Daniel ve la bestia con 10 cuernos que equivalen a 10 dedos en los pies. Ahora, imagínense a alguien que está leyendo estas cosas sin tener entendimiento de la simbología, del lenguaje que se utilizaba en aquellos tiempos. Puede ser verdaderamente muy confuso, ¿verdad? Entonces vemos cómo la bestia con 10 cuernos, que equivale a 10 dedos en los pies, está hablando de lo mismo, de estos 10 reyes que surgirán de la misma región del cuarto imperio, el cual son Roma, Oriente Medio, Europa, norte de África y parte de Asia. Este imperio afectará a Jerusalén, Israel y a los judíos, también a los cristianos, hasta el regreso de el Mesías. Estos son poderes gentiles. Y vemos cómo Daniel capítulo 2 nos mostró que la historia humana se mueve en etapas, no en caos. Los reinos surgen y los reinos caen, pero el reino de Dios permanece. Creo que debes decir ahí un aleluya bien alto. Si estás en tu centro de trabajo y estás escuchando esto, dilo bajito, pero dilo, porque se lo merece. Esto nos dice algo crítico sobre nuestro tiempo. No estamos viendo cómo la historia se descontrola. Estamos viendo avanzar hasta su fin, simple y llanamente. Y los acontecimientos actuales no son señales de la ausencia de Dios, son evidencia de su calendario. En el capítulo 7 de Daniel, los reinos terrenales ya no se mueven o no se muestran como metales, sino como bestias. No sé si se han dado cuenta de esto. ¿Por qué el cambio? Porque desde la perspectiva del cielo, el poder político sin control se vuelve como una bestia, como un depredador. En Daniel 7:3 dice, 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. Las bestias representan gobiernos impulsados por dominación, orgullo, violencia y control. Daniel nos muestra un patrón que se repite. El poder se consolida, el orgullo aumenta y la oposición a Dios crece. El juicio sigue este patrón y aparece una y otra vez a lo largo de la historia. Y cuando nosotros vemos gobiernos que están centralizando el poder, redefiniendo la moralidad, ¿verdad que podemos decir, hemos sido testigos de esto?
Gobiernos que silencian la verdad, exaltando la autoridad humana. No estamos viendo algo nuevo, estamos viendo algo bíblico, mis hermanos. Encontramos este misterio de Babilonia en Apocalipsis 17 y 18. Tres de los cuatro imperios gobernarán desde Babilonia, donde el anticristo establecerá su cuartel general. Roma es el imperio profético más grande, conocido por su infraestructura de transporte, edificios, puentes, caminos y barcos. ¿Será posible que de aquí provienen los tecnócratas, quienes gobiernan a través de la tecnología, y los oligarcas, los 10 reyes, la clase gobernante, las élites? Yo diría que sí. Ellos representan el poder y la corrupción en constante competencia por el dominio mundial. Los acontecimientos actuales se sienten como dolores intensos de parto. Y Jesús explicó este sentimiento. Si vamos a la palabra de Dios en el libro de Mateo 24, verso 8, dice: y todo esto será principio de dolores. Personalmente, pienso que el principio de dolores lo pasamos hace rato. Ya estamos a mitad de camino, a mitad de ese proceso de dar a luz al deseado de las naciones. Esa frase significa los dolores de parto. Dolores de parto, aumento de la frecuencia, aumento de intensidad y señal de que algo nuevo está por venir. El dolor no significa que la muerte está cerca, significa que el parto se acerca, el alumbramiento. El caos de nuestra época no señala el fin de la esperanza, sino la proximidad del regreso de Cristo. Gloria a Dios. Daniel no entró en pánico estando en Babilonia. Aprendió a funcionar allí. Juan no se desesperó bajo Roma. Ellos oraron, adoraron y permanecieron fieles. Esa es nuestra receta para este tiempo. Orar, adorar y permanecer fieles a nuestro Dios. La profecía no fue dada para asustar a la iglesia, sino para tranquilizarla. Qué tremendo que el Señor haya escrito estos libros para traer paz a nuestro corazón. Yo doy gracias en esta hora que tenemos la habilidad en este tiempo de entender estos libros proféticos. Son hermanos, por así decir. Y qué poderoso que el Señor le dice a Daniel: sella la profecía. Estos imperios tienen que llegar al poder, tienen que caer en el orden que yo te estoy dando, pero en su tiempo nadie iba a entender eso porque aún no habían tomado lugar esos acontecimientos. Pero después viene y le dice a Juan: abre la profecía, porque es dada para los tiempos del fin. Y ese libro fue escrito contigo y conmigo en mente, para que no tengamos temor, sino que simplemente oremos, adoremos y nos mantengamos fiel hasta que llegue el día del alumbramiento. Espero que este episodio los ayude. Espero que regresen a la casa y abran sus Biblias y vuelvan a leer y decir: ahora entiendo lo que significa este color en el metal, ahora entiendo quién es este imperio. Gloria a Dios que podemos tener este tiempo juntos. Quiero invitarte a que te suscribas al canal y también a que lo compartas y le des un me gusta, like, para que así otras personas puedan estar expuestas a este podcast. Dios te bendiga y nos vemos el próximo lunes. Chao.